100.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma. Estamos en este día gris, con humedad, con un nuevo programa, un nuevo aporte desde una mirada, como siempre les digo, diferente de ver, de sentir la vida. Yo les traje acá una temática muy interesante que siempre, en realidad, trato de buscar estos temas que en realidad están muy a la boca de todos, que tienen que ver con los pensamientos, que tienen que ver con estos procesos de atracción, ¿sí? Y esto que en realidad me gustó anexar un poco a los pensamientos, ¿sí? Este término que tiene que ver con los recuerdos. Vamos a empezar a poner un poquito de claridad a esto, ¿no? Los pensamientos en realidad son procesos mentales que tenemos con respecto a ideas, razonamientos, cosas lógicas. El pensamiento en realidad lo tenemos todos los seres, ¿sí? Por eso en realidad razonamos, pensamos, ¿sí? Y a contrapartida los recuerdos tienen otra connotación que les voy a comentar por qué son tan importantes cuando estamos hablando del pensamiento. El pensamiento no va, cuando estamos pensando, es decir, se nos ocurren ideas, procesos que nuestra mente hace en nuestra parte cerebral, al cual, si vamos a ponernos a observar, ¿sí?, detalladamente, sí son procesos bastante complicados. Tenemos, ¿sí?, les quiero decir, 70.000 pensamientos por día. Es decir, imaginemos, como siempre les digo, que estos pensamientos están en nuestra cabeza constantemente, ¿sí? Y estamos pensando alguna temática en particular. Por ejemplo, cuestiones, ¿sí?, que tienen que ver con una temática de vida, lo cual estamos transitando por ahí, un temor con respecto, ¿sí?, a, no sé, a una situación que estamos transitando, que puede ser, por ejemplo, la búsqueda de un trabajo, y estamos con ese temor, ¿no? El pensamiento, sí, nuestra mente se envuelve en un pensamiento que es recurrente. El pensamiento es una idea sobre eso, pero tiene un concepto, pero tiene una idea, pero en realidad nos conecta puntualmente ese pensamiento a algo emocional. Siempre van de la mano, por decirlo así. En realidad tenemos funciones ejecutivas que no son pensamientos y actuamos, pero el pensamiento siempre va de la mano de algo emocional, porque cuando pensamos en algo, siempre simbólicamente lo asociamos a algo. Imagínense, como les dije, ¿no?, que estamos en esa búsqueda de trabajo, pero en esa búsqueda de trabajo aparece, ¿sí?, un pensamiento que está de la mano a este temor. ¿Qué me va a pasar si no consigo? Y este pensamiento es recurrente y empiezo a envolver este pensamiento, ¿sí?, que en realidad sí le pongo este temor, esta emocionalidad que van de la mano, y ahí, obviamente, ¿qué hacemos? Aparece esta incoherencia entre el pensamiento y lo que sentimos, y en realidad no vamos a ir con esa seguridad ante esa entrevista laboral, sino vamos a ir con ese temor que en realidad por ahí nos va a dar inestabilidad, ¿sí?, inseguridad, y se va a percibir. ¿Por qué? Porque en realidad el pensamiento siempre le damos una manifestación, una entidad. Siempre estamos pensando algo que queremos, pero en realidad a veces solemos pensar algo que no queremos. Y ahí está esta desconexión que nos pasa a todos. En realidad, estaba en una película algo muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con esto, ¿no?, con una frase. Pensemos en un elefante violeta. Bueno, la persona se va a poner a pensar en ese elefante violeta, lo simbólico, lo que es un elefante, el concepto de elefante, es un animal, sí que es grande, sus orejas, su trompa, y el color violeta. Eso es un pensamiento que en realidad nuestra mente va a empezar a procesar esta información. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona te dice: no pienses en un elefante violeta? ¡Uy!
¿qué va a pasar con nuestra mente? Ese no, esa idea, ¿sí? Esa parte donde estamos poniéndole ese condimento del no pienses, ¿sí? En realidad lo hacemos siempre. Le estamos dando entidad a ese pensamiento porque en realidad nuestra mente nos va a llevar, ¿sí? Ese no, ese pensamiento que estamos recurriendo porque está en nuestra mente, porque simbólicamente el lenguaje se conecta a lo que pensamos, ¿sí? Entonces, ese pensamiento va a estar y va a dar vueltas por más que te hayan dicho que no. Bueno, ¿qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con nuestro cotidiano? Somos seres pensantes, nuestra mente está ahí, está actuando. Somos en realidad seres donde estamos continuamente pensando y estamos manifestando esto que es nuestra realidad. Entonces, imagínense que estamos creando nuestra vida, ¿sí? Mediante estos pensamientos que los proyectamos y los manifestamos, pero con los condimentos que siempre les hago hincapié, que tenemos estas maravillosas emociones que en realidad nuestra mente, ¿sí? Por el instinto, porque en realidad es una parte, se le dice como el inicio, ¿sí? Hay una parte que tiene que ver con el instinto, después hay como un cerebro que tiene que ver con lo emocional y después está la mente del razonamiento y ahí está el pensamiento. Pero el tema es que, ¿sí? Nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestra construcción de la vida se envuelven con esta emocionalidad y a veces, ¿sí? Por supuesto, no coordinamos esto que siempre les hablo, que es tan importante, que tiene que ver con la coherencia, ¿sí? La coherencia de este pensamiento que es recurrente en nuestra mente. Si son 70.000, imaginemos que estamos en un problema. A ver, 3, 4, 5 pensamientos sobre ese problema y buscamos y le damos entidad y lo manifestamos y lo sentimos y nuestro cuerpo siente el pensamiento del problema y que es muy difícil cuando nos enredamos en ese bucle de pensamientos, ¿sí? Y es algo que en realidad nos lleva a seguir repensando y, como dicen algunos, enroscándome en ese mismo pensamiento al cual, obviamente, de la mano va a haber un sentimiento, va a haber una emoción, ¿sí? Ese pensamiento quizás que está ahí una y otra vez en mi mente puede ser un pensamiento que me trae una tristeza. Imaginemos que vamos a estar con ese pensamiento y arrastramos también la tristeza. El pensamiento es creación, ¿sí? Somos seres pensantes. Podemos crear esta vida que queremos mediante a estas ideas, estos sueños, estos proyectos, estas manifestaciones que en realidad tienen una razón de ser, ¿no? El ser humano es un ser pensante que se motiva, que se recrea, que se redescubre, ¿sí? Y detrás de un pensamiento, seguramente si hay una acción, tiene que estar en esa alineación que yo siempre digo, ¿no? Lo que pensamos, ¿sí? Lo que sentimos y lo que hacemos. Esto es lo que tiene que ver un poquito con el pensamiento. ¿Y por qué lo traigo a razón? Esto que dentro de la biodecodificación es una parte muy interesante, ¿no? Porque se trabaja mucho con esto que tiene que ver con los recuerdos, ¿sí? El pensamiento en realidad ya dijimos, son procesos mentales que conforman ideas, ¿sí? Que tienen que ver con el razonamiento, con la lógica, con el manifestar alguna acción, ¿sí? Es decir, ejecutar distintos movimientos, acciones, el hablar, el razonar, el expresarse. Bien, eso es el pensamiento. ¿Qué pasa con el recuerdo? ¿Qué es eso del recuerdo? Eso del recuerdo en realidad es muy lindo traerlo acá para verlo desde este lado, ¿no? Los recuerdos tienen que ver con esto que tiene que ver con la vida, ¿sí? El recuerdo en realidad se aloja en la memoria, justamente en una parte que tiene que ver el hipocampo y que, hay una memoria de corto plazo, de largo plazo, son cosas que en realidad tienen un mecanismo porque la mente es realmente un mecanismo maravilloso, ¿sí? Al cual
se sigue avanzando, se sigue redescubriendo, se sigue descubriendo nuevas cosas, ¿sí? Y la neurociencia y los aportes a todo lo que tiene que ver con la ciencia de la mente, del pensamiento, de la razón, se sigue avanzando, ¿no? Pero vamos al recuerdo. El recuerdo es recordar algo y es rever algo que tiene que ver con el corazón. Justamente recuore tiene que ver con el corazón. Es decir, el recuerdo en realidad se guarda en nuestra mente, alojado ahí como en un archivo. Ese archivo donde guardo mis recuerdos, lo cual estos recuerdos, ¿sí?, generan un montón de cosas. Por eso dentro de la biodecodificación, cuando estamos transitando por una temática que tiene que ver con el dolor, ¿sí?, con, por ejemplo, un duelo, ¿sí?, estamos hablando de, empezar a darle luz y empezar a tomar ese recuerdo desde lo positivo. Lo que tiene que ver con el recuerdo positivo de esas personas que en realidad o no están, o he pasado por una separación y me quedo con el recuerdo triste de que ya no está. He pasado por un duelo y me quedo con el recuerdo que ya no voy a estar más, ¿sí? Es decir, el recuerdo nos remonta a una situación emocional que seguramente ha impactado en nuestra vida. El tema es que, por sobre todas las cosas, ¿sí?, el recuerdo conlleva a esto, ¿no? A veces nos anexamos, nos vamos hacia esos recuerdos, rememorando, añorando, con cierto dejo de nostalgia, con cierta añoranza, ¿sí? El recuerdo que estamos añorando, que tiene que ver con la nostalgia, es algo que por ahí sentimos, ¿sí?, pero estamos queriendo llevar a nuestro presente. Ahí aparece la nostalgia, es decir, rememorar, recordar con nostalgia, con ese dejo de tristeza, ¿sí?, algo que ya no puede pasar, porque en realidad estamos viviendo en nuestro presente. Si nos aferramos a los recuerdos, es imposible, ¿sí?, poder avanzar y conectarnos con el presente. Por eso yo digo que dentro de la biodecodificación, desprogramar estas situaciones de impacto emocional que tiene que ver con estos programas que tenemos, que arrastramos, ¿sí?, implica revisar un poco cuestiones, ¿sí?, cuestiones que nos marcan y que se asocian a estos recuerdos que a veces no queremos sentir, que tratamos de evitar, ¿sí? La memoria y en realidad los recuerdos a veces... ¿Por qué decimos a veces, uy, no quiero recordar, sí, estas cosas que me hicieron mal? Bien, la mente a veces trata de preservarnos, trata de que nuestra mente se ocupe del presente y que no nos lleve a ese recuerdo al cual sentí tristeza, sentí dolor, porque convengamos, estaría genial rememorar las cosas positivas, ¿sí? Pero como seres, ¿sí?, como seres extraordinarios y maravillosos, y esta máquina en realidad trata de conectarse, ¿sí?, con el recuerdo emotivo que más nos dejó marcas, por decirlos. Y a partir de eso, a veces los recuerdos nos atrapan hacia ese pasado, ¿sí?, que recuerdo con tristeza, con dolor, con bronca, ¿sí? Entonces, la idea sí es poder tener estos recuerdos desde lo positivo, ¿sí? La idea es poder conectarnos con esta mente, con este pensamiento desde el presente, ¿sí? Ya lo hemos explicado un poco, esta temporalidad. La mente es como que no entiende de tiempo y la mente a veces no sabe que estamos viviendo en el presente. Y para en realidad no crear algo nuevo, un programa nuevo, una idea nueva, un concepto nuevo, algo que en realidad sí
necesita mucha energía mental de ejecutar algo, ¿sí? Nos vamos a conectar con ese pasado. Y ahí vamos a los recuerdos y ese pensamiento que nos envuelve y estamos repensando esas situaciones que viví y nos agarramos y nos atrapamos en esas tristezas, en esos recuerdos que nos envuelven, que de esos recuerdos aparece un pensamiento y ese pensamiento a lo largo del día puede estar, ¿sí?, muy conectado a la tristeza, muy conectado a las broncas, muy conectado al enojo. Entonces, ¿es muy importante la mente y el pensamiento? Por supuesto que sí. Enfocar los pensamientos es darle foco a lo que queremos para nuestra vida. Siempre tendemos, como dijimos, con este elefante violeta, es decir, tenemos que darle entidad a esto que estamos pensando, lo que queremos para nuestra vida. Porque lo que no, en realidad lo conocemos, pero la propuesta es, ¿sí? Necesitamos empezar a crear esta realidad que queremos. La realidad se va a conectar con este pensamiento que tiene que ver con el presente. A veces dice mucho el pasado nos condena, los recuerdos nos atrapan, ¿sí? La añoranza, la melancolía, ¿sí? La melancolía encierra mucha tristeza, pero la nostalgia es quedarme con esos recuerdos y mantener la tristeza. Porque no puedo en este presente tener a esa persona, tener a ese trabajo que en realidad con nostalgia estoy queriendo en este presente y no puedo. Bien, vamos a utilizar estos recursos que tiene nuestra mente, ¿sí? Con este poder de pensamiento, este poder de enfocarnos en lo que sí queremos, en lo que queremos para nuestra vida, en esta realidad que estamos escribiendo. Y vuelvo a repetir lo que siempre me gusta compartir con ustedes. Hagamos como que esta es nuestra historia, ¿no? Esta es nuestra historia de vida. Es como si hoy vamos a hacer todos una autobiografía donde cada uno, vos, los que están escuchando, los que están ahí, ¿sí?, están escribiendo esta historia de su vida. Y esto tiene que ver con ser protagonista de esta historia y vivenciar esto que queremos para nosotros. Y que de esos 70.000 pensamientos que tenemos por día, usemos 10, 20, 30 para enfocarnos en las situaciones, en lo que queremos. Recordemos que es muy importante lo que manifestamos con el pensamiento. Por eso hay muchas personas y muchas corrientes que hablan del poder de la atracción. Somos esa resonancia perfecta. Esa resonancia perfecta, no, hoy no quiero estar enojado con la vida. Y ya lo pensamos, hoy no quiero ponerme triste. Y ya lo pensamos y le dimos ese minutito, ese pensamiento de no quiero. Y en realidad a veces nuestra mente quiere. Nuestra mente nos juega esa mala pasada y le damos entidad y empezamos y se conecta un pensamiento al otro y al otro y al otro y en realidad aparece todo un sistema de creencias que tiene que ver con esto. Es más fácil a veces conectarnos con la tristeza, con las emociones que ya hemos vivenciado, que nos han dejado marquitas en el corazón, en vez de crear algo nuevo. Esto lo han hablado, ha hablado mucho, lo que tiene que ver con esta adaptación que tiene nuestra mente a las situaciones. Pero a veces la mente en realidad tiene una cierta comodidad a lo que ya hemos vivido. Y a veces para la mente, en vez de crear algo nuevo, un programa nuevo, una creencia nueva, un sentir nuevo, se conecta con lo que ya vivimos. Si ya estuvimos tristes alguna vez, ¿por qué vamos a estar alegres? Si yo conozco la tristeza y voy en búsqueda de esa tristeza y voy en búsqueda de esos miedos y voy en búsqueda de ese enojo porque en realidad ya lo conozco. Entonces les propongo que pongamos en mente esta cuestión de tantos pensamientos. Tanto hay en la mente porque en realidad es maravillosa, tiene que ver con neuronas,
con comunicación, con cosas que son maravillosas, que no las podemos ver, pero que están. ¿Qué alimentamos? ¿Qué pensamiento alimentamos? ¿Alimentamos ese pensamiento que tiene que ver con la escasez, con la carencia? ¿O alimentamos este otro, que tiene que ver con la posibilidad, con las oportunidades, con los buenos momentos? Es muy interesante trabajar con uno mismo, redescubrirse y darse esa posibilidad. Esa posibilidad tiene que ver con la humildad. Con la humildad de todos somos seres humanos y venimos a aprender, ¿sí? Entonces, vamos a seguir aprendiendo por la vida. Hoy les aporté algo por ahí que, esto me pasaba a mí, esto me pasa, esto es recurrente, esto lo sigo haciendo, me conecto con esos pensamientos, los sigo pensando continuamente. Bien. Démosle un poco de aire a esta mente que a veces nos apabulla y vamos a respirar un poco. Vamos a conectarnos con la respiración, con lo que tiene que ver con este sentir. Vamos a darle oxígeno a esa mente que busca tener claridad a la hora de esto del pensamiento. ¿Somos seres emocionales? Por supuesto. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo y a trabajando y a tener recursos, herramientas y por sobre todo, sí, esas herramientas y esas técnicas, esos terapeutas, esos médicos, esos especialistas a los cuales todos vamos, ¿sí? En realidad nos dan herramientas que nosotros podemos tomar. Podemos seguir el tratamiento, podemos seguir la terapia, podemos seguir enfocados en cuidarnos, ¿sí? Todo se trata del amor, parece cursi, a veces podemos, a veces no podemos, ¿sí? Pero la idea es seguir dándose una oportunidad todos los días y solo por hoy. El solo por hoy lo digo simplemente, está en un libro que tiene que ver con Lois Hay. El solo por hoy, ¿saben por qué es? Porque en realidad tenemos que vivir el presente. El solo por hoy es este momento presente. ¿Por qué nos vamos a conectar con el pasado? ¿Por qué nos vamos a anticipar a ese futuro inmediato? ¿Sí? Si podemos y debemos darnos una oportunidad siempre en este presente. Así que para todos los que están escuchando Cuestiones del Alma, ¿sí? A todos los que están ahí, mando muchos besitos, a Mica, ahí está Jorge. A ver, esto es con mucho corazón, en realidad es poder llevarles un poquito de luz a todos, ¿sí? Y bueno, quiero decirles que seguimos avanzando, tenemos las sesiones, estamos trabajando en el consultorio, estamos en los consultorios médicos Dinamarca 655, ahí estamos atendiendo de manera presencial, también en el consultorio de Avenida Santa Agata. Y hoy Luis Ángel me preguntaba si hay personas. Por supuesto, siempre hay personas que están consultando, que están preguntando, ¿sí? Y eso es bueno, animarse un poquito a revisar ciertas cuestiones que a veces nos dan como cosa, pero cosa significa, por ahí nos pueden provocar, ¿sí? Tristezas, dolor, pero es necesario, ¿sí? Ver esas cosas con amor para poder soltar y poder sanar, ¿sí? Así que bueno, los dejo, síganme en las redes sociales, en Instagram, en YouTube también, que estos programitas los vamos subiendo, así que ¿qué puedo decirles más que mucha luz y mucho amor y hasta el próximo programa?